Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Queremos agradecer a Dios también por este tiempo que podemos compartir la palabra de Dios y tener cómo acercarnos al trono de su gracia como Dios mismo lo ha enseñado. Queremos orar por esas necesidades, las peticiones que pueden haber en las familias, en lo más profundo del corazón. Hay necesidades que son espirituales, hay necesidades que pueden ser emocionales o físicas, como en este momento Dios mismo nos enseña que su deseo es suplir todas nuestras necesidades, dice la Biblia, conforme a sus riquezas en gloria. Acompáñame a orar esta noche y confiamos en la provisión de Dios. Padre, te agradecemos por este espacio y el tiempo que nos das, Señor, para recibir tu palabra. Háblanos, que tu palabra traiga renovación, que implante vida, Señor, en nuestro ser, porque necesitamos de ti profundamente. Y no venimos por nuestra justicia ni por nuestras obras, sino por la sangre que Jesús derramó. Entramos hasta el trono, Señor, de tu gracia para alcanzar misericordia en el momento que más lo necesitamos. Dejamos cada petición que hay en tu pueblo, en aquellos que ahora mismo están presentando esa necesidad delante de ti. Oramos, Señor, intercedemos por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, por el nombre de Jesús, para que tu respuesta pueda venir a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero decirle una vez más, bienvenido a este tiempo que Dios nos concede. Esto es Pacto de Gracia, un espacio donde la misericordia de Dios se manifiesta a través de su palabra y el poder compartir con ustedes. Esta noche yo quiero compartir el tema que el Señor ha puesto en mi corazón sobre la fe y la relación que hay con la sanidad. En este pasaje titulamos el tema como Tu fe te ha sanado. Estamos llevando una serie que denominamos Dios quiere que sea sano, y en el tema anterior precisamente estábamos hablando de esa nutrición que las mariposas tienen cuando extraen el néctar de las plantas, de las flores, y se nutren con lo mejor. Definitivamente que así Dios quiere tratar con nosotros como un néctar para nuestra vida. Por esa causa es que el salmista decía que sus palabras eran más dulces que la miel. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos habría de llevar a una tierra que fluye leche y miel, porque hay elementos de deleite y de nutrición en lo que Dios quiere traer y enseñar a nuestras vidas. El deseo de Dios definitivamente que es darnos, y su deleite, como lo decíamos, es que nosotros recibamos. Si en algo Dios se complace, es en tratarnos como hijos y nosotros vivir de la plenitud, como lo vimos en el tema anterior. En San Juan capítulo 1 dice que de su plenitud tomamos todos y tomamos gracia sobre gracia, es decir, tomamos un favor que no merecemos sobre otro favor que no merecemos, y Dios en esto es glorificado. En una ocasión Jesús, orando y enseñándole a sus discípulos, les dijo: hasta ahora ustedes no han pedido nada, pero pidan para que mi Padre sea glorificado. Es decir, a Dios le da gloria el hecho de que tú pidas y tus necesidades sean suplidas. Por eso es que esta noche yo quiero mostrarte, en este caso, en el tema que hemos denominado Tu fe te ha sanado, estos elementos en este pasaje de Marcos 5:25. Dice en la escritura que había una mujer que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Creo que la historia la habremos escuchado o la hemos aprendido en diferentes contextos, pero venir hoy a una necesidad que puede estar en tu corazón, sea física, emocional, espiritual, o como tú la quieras ver o la estés viviendo, poder decirte que han pasado tal vez muchos años bajo un padecimientos que pueden ser como una carga familiar, como un peso a una atadura o un dolor que provoca una atadura, una situación que no se ha roto. Esta mujer estaba atada a una enfermedad con un flujo de sangre por 12 años. Es impactante ver cuando estas enfermedades, que cualquiera las clasificaría como crónicas e incurables en muchos de los casos. La Biblia enseña que ella había buscado por todos los medios
cómo sanarse. Había gastado su fortuna y me llama en sobremanera la atención la palabra padecer, porque el padecimiento es una condición de resistencia muchas veces. Y esa condición en las circunstancias actuales de esta pandemia o de problemas que ya se traían antes de todo lo que la pandemia ha representado, para algunos han sido no 6, 7 meses, sino tal vez problemas de años en un padecimiento, en una condición del corazón. El siguiente versículo, que es el 26, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Qué situación más impactante. Cuando alguien no solo ha sufrido por la enfermedad, sino en manos de muchos médicos, habiendo acudido a las posibles soluciones y no encontrar una esperanza, mucha gente pudo haber venido a la religión como a los médicos, pudo haber venido a sus circunstancias humanas para resolver tal vez un problema, pero el sufrimiento ha permanecido. Yo lo veo como una atadura, como algo que amarró no el cuerpo solamente, sino el alma, porque el sufrimiento más profundo era la angustia que esto provocaba. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Entonces Dios pone en mi corazón esta palabra, porque todos a lo largo de la vida tenemos circunstancias con las que hemos lidiado, hemos soportado. Gente que podría decir desde mi niñez he llevado esta carga. Si lo veo ya en el plano económico, pues ella acabó con su provisión. Gastó, dice, todo lo que tenía. Y lo más tremendo, tal vez frustrante, ver que todo el trabajo y el esfuerzo se ha quedado sin provecho alguno. Sino que al contrario, esto tampoco lo podemos dejar pasar, sino que al contrario había empeorado. En 12 años, ver que las cosas no mejoran, sino que empeoran, esto sería como ver pasar un día, una semana, un mes, y cada vez las cosas van de mal en peor. El problema no empezó como estaba en ese momento. Es importante rodear estos elementos para poder tomar lo que Dios tiene hoy destinado para nuestro corazón. Y es que nadie puede negar que a Dios le importa el bienestar. Y el bienestar que muchos quizás han restringido. Dios es bueno con el enfermo. Pero cuando ese bienestar está condicionado a que te hayan enseñado que Dios te envió esa enfermedad, seguramente podría ser por la falta de conocimiento bíblico o por la mala interpretación a veces de elementos en el plano religioso. Que esa deuda Dios te la haya enviado, que esa relación conflictiva Dios te la haya enviado. Hay gente que tiene la idea de que Dios puso en su camino esas piedras para tener que sufrir, como diría aquella canción conocida, una piedra en el camino. Dice, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Pero hay gente que hasta se atrevería a decir, Dios puso esa piedra ahí en mi camino, desde ningún punto de vista. En el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, aprendemos que Él fue herido para que nosotros seamos sanados. Y cuando vemos ese escenario que Dios traza de buena voluntad, Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, Él siempre tiene planes de bien y no de mal. La Biblia dice que todas las cosas están obrando para el bien y ninguna enfermedad te trae el bien, te trae lo que acabamos de ver, angustia, desesperación. Y porque no estamos tratando esta serie solamente al cuerpo, porque muchas de las enfermedades del cuerpo tienen su causa en el alma o en el espíritu. Si alguien adquirió una deuda y esa deuda ha sido un tormento como una enfermedad, y luego dices que Dios me puso esto cuando la decisión fue propia de entrar quizás en un mal negocio, el no pedir consejo, el haberse precipitado o sencillamente el no haber estado preparado. Entonces luego asumimos que hay cosas que Dios las puso. Por ejemplo, en el problema económico. ¿Qué pasaría en el problema de salud física?
alguien puede decir es que Dios envió esta enfermedad cuando sabes que fue tu decisión sobrecargarte tal vez de comida que no era nutritiva, sino fue autodestructiva. La falta de ejercicio, la falta de buenos hábitos, y luego asumimos que fue Dios quien puso esa condición. ¿Verdad que no encaja, aunque lo llevemos al plano religioso? Quizás porque de alguna manera el corazón, en su forma de querer escudarse o excusarse, es más fácil decir así es la voluntad de Dios y no enfrentar la responsabilidad de las cosas que han sido nuestra causa. Cuando se llegue al cielo, dicen por ahí, mucha gente le va a decir a Dios, ¿por qué me llevaste tan pronto? Y Dios, con toda la solvencia del caso, podría decir, yo preparé para ti largura de días, como la Biblia dice. Largura de días están reservadas. La Biblia va a decir que en la diestra del Señor hay delicias, delicias a su diestra. Es decir, Dios preparó años deleitosos. Pero otro podría decir, pero para mí han sido solo dolor, han sido aflicción, han sido una situación que no entiendo por qué a mí me tocó sufrir en esta vida. Y como diría otra canción, llorar es mi destino hasta el final. Hay gente que se conformó con eso. Pero no todas esas circunstancias nacieron del corazón de Dios. Y para que alguien espere un milagro, primero tiene que saber que Dios lo quiere hacer. Si alguien está esperando un milagro y lo inmediato que tiene es que así fue como Dios programó su destino, definitivamente que ese milagro no va a llegar porque no se va a crear el elemento fundamental para recibir lo que es la fe. Por eso es que tengo que insistir y quise plasmarlo dejándolo con una idea en pantalla, decirte que a Dios le importa definitivamente tu bienestar. Y que a pesar de las circunstancias que te han tocado, Él sigue esperando transformar esa condición. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio no es una religión, el Evangelio es una forma de vida, si no es que la única forma de vida para ser plenos y absolutos. Ahora, en esa cantidad de pensamientos que vienen con todo lo que necesitamos mejorar, lo que nosotros hemos oído nos produce una duda y nos da un enfoque como aquel que aborda un paisaje con unos lentes, con unas gafas de un color que transforma la realidad. No sé si has utilizado alguna vez unos lentes polarizados y están hechos de tal manera que te alteran los colores y le dan mucho más brillo e intensidad a determinados colores y aprecias el paisaje de una forma impresionante. Te reduce la carga visual. Tus ojos se sienten hasta relajados cuando ese balance se da. Y de ahí que mucha gente pues tenga lentes para el sol. Pero ¿qué pasa si al contrario, en un día nublado, tú te pones lentes oscuros? Las cosas se van a complicar. Yo recuerdo la historia un poco cómica, tal vez hasta un chiste de mal gusto o un chiste pierde amigos, como algunos dicen, pero ¿qué hacer en una época de sequía? Decía alguien, con un ganado, con una cantidad de ganado sin alimento verde. Y a alguien se le ocurrió, pues definitivamente ponerle lentes polarizados a las vacas para poder ver aquel pasto seco y nada apetitoso como algo que era un pasto verde. Yo sé que eso es algo risible o ridículo, porque nadie lo haría. Pero sabes que a veces nos hemos puesto una cantidad de lentes o en nuestra mirada se han puesto unos filtros que nos cambian la realidad de las cosas, pero no en el plano positivo. Las ideas que te han trasladado de la vida respecto a Dios son como lentes que te hacen ver tu realidad no siempre de la mejor manera. Dios quiere transformar nuestra cosmovisión y la cosmovisión es la manera en la que vemos y entendemos todas las cosas, el universo. El mundo tiene una cosmovisión propia y esa cosmovisión es que en la medida en la que tú eres bueno, en esa medida Dios te va a bendecir. Y no está mal el criterio de que quieras ser bueno.
Otros tienen la idea de que porque son tan malos, Dios tampoco los quiere cerca y no los va a bendecir. Esa es una cosmovisión, es una manera de entender tu realidad y manejarla. Sin embargo, Dios nos enseña a tener una cosmovisión conforme a su palabra. Y la palabra de Dios es el mejor elemento para ver las cosas desde el punto de vista como Dios las ve. Ahora mismo estás viviendo una circunstancia quizás de familia y te preguntas qué hacer y se te ha olvidado que Dios tiene un consejo a través de su palabra. La Biblia como palabra de Dios tiene tantas cosas que decirnos respecto a la familia, respecto a las finanzas, respecto a la salud, respecto a todas las cosas que se vuelven una carga. Esta palabra es como una lámpara. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que hemos oído respecto a Dios se convierte en tu manera de ver las cosas respecto a Él y a lo que estás viviendo. Por eso es que en Marcos capítulo 27, esa mujer con el flujo de sangre dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero me atrajo la atención en sobremanera el que diga que cuando ella oyó hablar de Jesús. Interesantísimo, porque esto le abrió una expectativa muy profunda respecto al problema que ella tenía. 12 años habiéndose consumido y empeorando cada vez más. Pero ahora, oye, entonces yo quiero preguntarte esta noche, ¿qué crees tú que ella oyó de Jesús? Para haber creado la confianza de acercarse, porque era una mujer con limitaciones impuestas por la religión, impuestas por el criterio de los religiosos y algunas de esas limitaciones impuestas hasta por la ley que le había sido entregada a Moisés. La ley de Dios en ese momento, en el antiguo pacto, a ella la calificaba como una mujer inmunda. Por consiguiente, todos tenían un criterio respecto a ella, una opinión respecto a ella. Respecto a nuestros problemas, nosotros tenemos una manera de ver el problema, pero nos hemos impregnado muchas veces del criterio que los demás tienen de nosotros por ese problema. Y esto es muy necesario tratarlo, porque nos debe importar cómo Dios ve las cosas ahora en el nuevo pacto por la sangre de su Hijo. No con la mala interpretación del religioso, porque el religioso va a ser una ensalada de querer agradar a Dios con un montón de elementos y a veces muchos de esos elementos están fuera del contexto de cómo Dios está viendo ahora la situación. Por eso vuelvo al punto, la palabra de Dios y su interpretación de acuerdo al antiguo pacto y al nuevo pacto. El antiguo pacto demostró que el hombre puede tener una relación con Dios, pero que no tiene la capacidad de cumplirle a Dios. Y para que el hombre se convenciera de su necesidad de Dios, Dios estableció la ley y con mandamientos perfectos para un hombre que le cuesta reconocer su imperfección. Mandamientos perfectos con un corazón lleno de pecado no encajan y definitivamente que esa ley no pudo perfeccionar el corazón del hombre. Por el contrario, esa ley desnudó, evidenció que el hombre tenía una enfermedad, como en el caso de esta mujer. Ella tenía un flujo de sangre del cual la ley decía que era inmunda, pero en ningún momento la ley pudo cambiar ese flujo en ella. Había una serie de ritos y una serie de procesos para el que se quería purificar y sin embargo, ella no logró la purificación. Acudió a los médicos, no dice en el contexto que haya sido una mujer ajena al pueblo que había escuchado la ley de Dios. Sin embargo, su enfermedad permaneció. Ella oyó hablar de Jesús. Yo creo que lo que escuchó fue muy diferente a lo que la ley había dicho. Porque si hubiera sido lo que la ley decía, no se podía acercar. Y te lo voy a mostrar en breve. Por eso es que
El tema de esta noche en la serie Dios quiere que sea sano, el tema es: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. En esa idea de la fe, no podemos caminar por lo que vemos, sino por lo que no vemos y por la convicción de lo que se espera. Así se define la fe en Hebreos 11. Pero vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Muchos elementos que no los quisiera dejar pasar desapercibidos. Sin embargo, en Romanos 10:16 dice: sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio. Hay gente que aunque oyó de Jesús, no puede hacer caso precisamente por lo que oyó. No todos hicieron caso del evangelio, porque en Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Volviendo al versículo de Marcos 5:27, ella oyó hablar de Jesús. Por el oír, nosotros empezamos a hacernos ideas de lo que escuchamos. Sin embargo, por eso hilvané este versículo de Romanos 10:16, que no todos hicieron caso al evangelio. ¿Y por qué no hicieron caso? Habían diferentes razones para que un anuncio pudiera ser escuchado. Y no todos hicieron caso, dice, pero luego en el versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Tratando de extraer néctares de la palabra de Dios esta noche. Voy a regresar al pasaje de Marcos acá. En Marcos capítulo 5 y verso 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús. Ahora tengo Romanos diciendo que la fe es por el oír. ¿Qué oyó ella hablar de Jesús que le provocó la fe? Sin embargo, acabo de ver en Romanos 10:16 que muchos no hicieron caso al evangelio. No hicieron caso. Escucharon, pero no les provocó fe. Ahora, ¿cuál fue la razón para que no les haya provocado fe? ¿Oyeron mal? ¿Lo que oyeron no fue precisamente lo que provocaba fe? ¿O qué hace que la fe no sea efectiva o no se produzca en el mejor de los casos? Si tengo el versículo 17 de Romanos 10 diciendo que la fe viene por una causa y viene por el oír, pero no todo lo que se oye provoca fe. No todo lo que se oye provoca fe. Sin embargo, si yo oigo la palabra de Cristo, ese es el único combustible que provoca fe, porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Sería como que si yo dijera: mire, a este vehículo le vamos a poner en el motor, en lugar de gasolina, es un motor de gasolina, le vamos a poner agua. Entonces vengo y le digo: la combustión no vino por el agua, la combustión viene por la gasolina. Cuando nosotros queremos provocar fe, debemos de tener cuidado en lo que escuchamos. Vuelvo al pasaje de Marcos. Esta mujer escuchó hablar de Jesús y tuvo la valentía para llegar a donde él estaba y querer tocarlo. Y de hecho lo tocó. Si lo que estás escuchando es palabra, pero no la palabra de Cristo, vas a tener un problema para generar fe. Quiero explicar esto desde el contexto de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí está descrito todo el proceso como Dios ha tratado con el hombre. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, el hombre recibió como medio para ser bendecido los mandamientos. Y los mandamientos no provenían de fe. Los mandamientos provenían precisamente o no provocaban fe, provocaban obediencia. Y es que el hombre puede aprender a obedecer o a desobedecer. El gran problema es que si la fe viene por el oír la palabra de Cristo, los mandamientos no fueron la palabra de Cristo, sino las órdenes, los requerimientos que el hombre no pudo cumplir. Por consiguiente, no encontró en ellos fe. Lo que encontró fue su desobediencia.
La Biblia dice que el que tratando de guardar toda la ley falla en un mandamiento, dice el apóstol Santiago, es como que si no la ha guardado toda. Un mandamiento o todos los mandamientos. Entonces, la fe, al oír los 10 mandamientos sin Cristo, solo dejaba la capacidad del hombre para querer cumplirle a Dios y luego encontrar que no pudo cumplir toda la ley. Entonces, hay una diferencia entre la obediencia y la fe. Si en este pasaje dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, es porque cuando yo veo a Cristo, lo que veo es un sacrificio por amor, no por mi capacidad de cumplirle, porque quedó más que demostrado que mi pecado me aparta de Dios y la paga del pecado de la muerte, dice Romanos. Pero ahí mismo en Romanos dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no pude cumplir la ley. Jesús fue el único perfecto para una ley perfecta y poder alcanzar el favor de Dios. No quedaba entonces para el corazón imperfecto, pero Jesús sí fue perfecto. Ahora, nuestra fe en Cristo es lo que hace que se produzca el milagro. Si la palabra que escuchas es la palabra de Dios, es toda la Biblia. La palabra de Cristo es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dándole cumplimiento a toda la ley. Por eso es que Jesús antes de morir dice, consumado es. Porque él había dicho que no quedaría ni una tilde, ni una coma sin que se cumpliera. Y cuando él cumplió con toda esa ley, tuvo la capacidad de decir consumado es, como diciendo todo lo requerido fue pagado. Ahora, la fe no está puesta entonces en tu capacidad de cumplirle, sino en tu capacidad de creer, que de todas maneras te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Esto es muy diferente, porque esa mujer del flujo de sangre no podía cumplir el recibir un milagro si para empezar su flujo era algo incontrolable para ella. Como en la naturaleza del hombre, el hombre por sus propias fuerzas no puede tener dominio del pecado, no puede tener dominio de las circunstancias difíciles. Pero cuando viene a una obra consumada en Cristo Jesús y pone la fe en algo que fue dado por amor y es capaz de creer que no tiene la capacidad natural ni propia para cumplirle a Dios, sino por el contrario, ahora lo puede hacer por el sacrificio que Jesús hizo, esa fe va a ser extraordinaria. Pero date cuenta que es por el oír. Hoy vas a encontrar gente predicando los 10 mandamientos. Y déjame decirte, los 10 mandamientos no generan fe. Pero si tú sabes que Jesús cumplió esos 10 mandamientos y que por esa obra perfecta que Él hizo, nosotros alcanzamos misericordia porque tomó nuestro lugar, entonces esa es la palabra escrita y cumplida en su plenitud por Cristo Jesús. Eso provoca fe. Y como es la certeza, de las cosas que no se ven, según Hebreos 11, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y si yo veo mi capacidad para cumplir, yo no voy a caminar por lo que no se ve, sino por mi incapacidad, que es más que real, como cualquier ser humano, mi incapacidad de poder cumplirle a Dios. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, perdón que insista tanto en esto, pero eso hace que el milagro suceda. Si hay hoy algo importante para que tú lo recibas, es creerle a Dios de que Él quiere hacer el milagro en ti, a pesar de tus errores, a pesar de tu pecado. Va a aparecer alguien diciendo, deja tu pecado y Dios te va a sanar. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque entonces eso sería, cúmplele a Dios perfectamente y Dios te va a sanar. Y no vas a lograr cumplirle perfectamente. Ahora, creíste en Él, sabes que te ama y pones tu fe en Él, lo que Él va a hacer es romper el ciclo de pecado, de enfermedad, de pobreza, de desgracia, de lo que sea, y va a traer el efecto de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura.
Ahora, si la fe es la certeza, la seguridad de lo que tú no ves, de lo que no ves, no te enfoques ahorita en lo que estás viendo. Te estás enfocando en ese problema, en ese pecado y puedes ver tu pecado tan real al punto de decir, no, yo no lo merezco, no lo voy a alcanzar. Pero ¿qué tal si el Señor te dice esta noche, yo pagué por tu pecado, yo me hice maldición para que tú seas bendecido ahora? ¿Verdad que para eso se requiere depender de lo que no se ve, de lo que no se ve, más que de lo que puedes ver? Entonces, esa mujer oyó hablar de Jesús y ahora veo que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Cristo. Siempre no está de más explicar esto a través de la escritura. Yo recuerdo haber leído alguna versión que dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre que diga la palabra de Dios y la palabra de Cristo? Que la palabra de Cristo implica que es la escritura llevada a su cumplimiento en la cruz del Calvario. La palabra de Dios son los mandamientos simplemente. Y Cristo es Dios, Jesús es Dios. Eso lo podemos sostener con cuánta escritura. Jesús es Dios. Pero cuando tú puedes ver que todo fue cumplido en Él, tu fe se despierta. Entonces voy a proseguir para decirte que la condición para recibir un milagro en el nuevo pacto es la fe. Y la fe le da a Dios el papel de cierto, de verdadero, de veraz, de confiable. Y si Él te dijo, te amo y porque te amo te quiero salvar, te quiero sanar, y tú empiezas a decir, no, pues yo no lo merezco, yo no califico, tengo un flujo de sangre de toda la vida, he estado atado a esto tanto tiempo que yo creo que no voy a salir. Estás más enfocado en lo que tú mereces que en lo que no merecías y te fue dado inmerecidamente. Y a eso se le llama gracia. Ahora, déjame mostrarte que Gálatas 3:2 dice que se recibe por la fe. Mira, déjenme hacerles una pregunta, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Así como la mujer del flujo de sangre. Ella escuchó, dice, de Jesús y decidió acercarse a Él. Pero ¿qué sería lo que escuchó? Él es malo, Él te va a apedrear, Él te va a condenar, Él te va a acusar, estás sucia, eres inmunda. Jesús te va a decir eso. Eso es lo que mucha gente le ha transmitido a los demás, hasta de los púlpitos o desde las iglesias. Cuando el mensaje de Jesús fue, yo no vine a condenar, yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine por los enfermos, no vine por los sanos. Si tú te consideras que estás en una condición que no calificas, déjame decirte, entonces estás calificado para lo que Dios quiere hacer contigo. Porque no vino a buscar gente perfecta, Él no vino a buscar al religioso que se siente mejor que los demás y es capaz hasta de cerrarle la puerta, a veces diciéndole a los demás, aquí no entran si están mal, si están en pecado. Aquí que vengan todos los puros y los santos, que Dios los va a recibir. Momento, entonces ¿a qué van a venir? Esto no quiere decir que Dios admita el pecado para toda la vida. No, Él vino a buscar lo que se perdió para devolvernos precisamente la condición en la que Él puede sanar, en la que Él puede libertar. Me impacta en sobremanera que a Él le inquiete, al apóstol Pablo, déjenme hacerles una pregunta, les dice. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer? Cuando tú recibes de Dios, si en este caso es tu sanidad lo que estás esperando, un milagro de provisión, lo que tengas que recibir de Dios, déjame decirte, y no habría nada más grande, glorioso, puro, santo, que recibir al Espíritu Santo. Cuanto más las cosas que pueden ser hasta cierto punto temporales. La solución para un problema económico, dime, ¿eso va a ser eterno? No, es un problema temporal, sin embargo Dios lo quiere resolver. ¿Una enfermedad es un problema eterno? No, este cuerpo va a estar en esa condición de vulnerabilidad, de riesgo a enfermarse de manera temporal.
¿Cuánto más recibir al Espíritu Santo por obedecer a la ley de Moisés? ¿Qué era la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Hay por lo menos 613 mandamientos, dicen los estudiosos, en toda la ley. Vas a encontrar los libros del Pentateuco, los 5 libros, Levítico, Números, Deuteronomio. Vas a encontrar toda la ley descrita en esos 5 libros. Éxodo, Génesis. Y aparte de eso, los profetas y todos los libros del Antiguo Testamento. Pero ¿acaso por obedecer todo eso? Es lo que les está diciendo. ¿Recibieron ustedes la bendición que Dios tenía al darles el Espíritu Santo por obedecer la ley? Claro que no, dice. Y esto ya no es una pregunta, es una afirmación. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon. Por eso la mujer del flujo de sangre lo que escuchó era que Jesús era compasivo, que Jesús había venido a buscar a los pobres para cambiar esa pobreza. En algún momento ella escuchó que Jesús había dicho: vengan a mí todos los trabajados, los cargados, yo los voy a hacer descansar. Seguro se enteró de que comía con los pecadores que los demás desechaban. Seguramente haber escuchado que le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio, y cuando todos la iban a matar a pedradas, él los detuvo y les dijo: el que esté limpio que tire la primera piedra. Seguro escuchó eso. Seguro supo que en algún momento esa mujer se restauró porque Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella levantó su rostro del suelo de la tierra donde haya estado y miró, no estaba nadie. Y le contestó: no hay ninguno, Señor, se han ido. Jesús le dice: ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Seguramente ella pensó: el que la podía condenar no la condenó. Él no nos va a echar fuera en medio de la condición en la que podamos encontrarnos, a pesar de que el mundo religioso pueda muchas veces cerrarte la puerta. ¿Sabes? El apóstol Pablo fue insistente, y perdón que yo lo sea también, pero déjame hacerte una pregunta. Lo que vas a recibir de Dios, aún más allá de las cosas que no tienen tanto valor, pero que hoy son importantes, como la sanidad, como tu restauración económica, como la liberación de ataduras, el Espíritu Santo se recibió como lo más hermoso y el don más preciado que el hombre ha recibido. ¿Pero lo recibió por obedecer entonces y guardar los 10 mandamientos? No, lo recibió precisamente porque creyó el mensaje. Creyeron el mensaje, dice, que escucharon acerca de Cristo. Y esta noche yo quiero decirte, hay un mensaje de parte de Dios. El mensaje es que Él te ama profundamente. El mensaje es que de tal manera te ha amado que entregó a su Hijo Jesús. Puedes creerlo a pesar de lo que tú ves, como ese flujo de sangre que esa mujer miraba. El flujo de sangre representaba una fuente perdida, una fuente rota, si la puedo llamar así, porque la sangre, dice la Biblia, la vida del hombre estaba en la sangre. Y hoy, si lo comparo con todas aquellas cosas que se han convertido en una manera de perder tu fuerza, en una manera como un pozo al que se le fue el agua por alguna causa, así ha sido tal vez para ti ese flujo, no sea de sangre, pero es un flujo en el pecado, un flujo en una debilidad, un flujo en un sentimiento que te atormenta, que te quita tu paz. Y tal vez no han sido esos 12 años, pero déjame decirte que el oír con fe va a traer una consecuencia impactante. Esa mujer en Marcos 5:28, ella decía, yo creo que lo decía dentro de sí: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Para que ella llegara a este punto, ya en su corazón se habían gestado todas las ideas que ella había desarrollado respecto a Jesús por lo que escuchó. Por eso es que el Evangelio es buena noticia. ¿Y las noticias cómo llegan? Por los oídos. Si el oír es la causa para que la fe se desarrolle, hay limitaciones que nos han puesto respecto a cómo acercarnos a Dios y recibir de Él. Pero nosotros podemos filtrar todas esas maneras de pensar. Las limitaciones que las aprendimos se rompen cuando vemos la bondad que Él tiene. Ella escuchó que Él había comido o comía con los pecadores, que comía con gente que era despreciable ante los ojos de los demás.
Y eso hizo que ella desarrollara una manera de verlo y querer acercarse a Él. Dios no está despreciándote por tu pecado. ¿Sabes? Él conoce mejor que nadie tu condición y el pecado y quiere hacernos libres de esa condición precisamente porque le importamos. Te recuerdo, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a los sanos. Eso Jesús mismo lo dijo. Él vino por los enfermos. Entonces te lo vuelvo a decir. Si tú consideras que no calificas, estás en la condición correcta para calificar el recibir su favor. Porque el que cree que está mejor que los demás y dice, no, yo no lo necesito, yo no soy como estos, yo no soy como aquellos. En las iglesias hay gente así, que cuando mira el pecado de los demás, casi que hasta se sacude y dice, gracias a Dios no estoy así, sin darse cuenta que hay un pecado como enfermedad, o el pecado infectó a la raza humana como una enfermedad y no hay quien, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora viene el Señor y va a traer definitivamente, nos va a enseñar una manera de filtrar lo que hemos creído y va a traer la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo filtrar las ideas que tengo y traerlas a un contexto de la Escritura? Definiendo lo que Cristo hizo en el nuevo pacto. Hay gente que no logra distinguir esto y hace una mezcla entre los pactos. Te voy a mostrar lo que la ley decía en el Antiguo Testamento. Esta mujer tuvo que luchar con lo que había aprendido en el plano religioso y con la imagen que tenía ahora de Cristo. El plano religioso desde la ley en Levítico 15:25 decía, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o sea, en el periodo normal en el que ella podía tener ese flujo de sangre, había un ritual que ella podía hacer desde el plano religioso, un ritual de purificación. Pero aquí se está hablando de algo que ya sobrepasaba eso, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro, continuará como en los días, dice, de su impureza menstrual, es inmunda. Ese era un título, ese era un estigma, era una etiqueta, una marca con la que todos la empezaron a tratar. Y probablemente sea como en muchos de nuestros casos. Vemos que los demás señalan, que los demás te pusieron un título. Y ese título puede tener nombres muy, muy dolorosos y despreciables, pero no para con Dios. No para con Dios. A ella le decían la inmunda. Insisto, lo que ella tocaba se quedaba contaminado. Y cabalmente como ahora en esta pandemia, cualquiera puede cuidarse de ti y decir, no, está infectado, no, tocó ahí, no, que ni se me acerque. Y sé que mucha gente ha sido lastimada en estos días cuando ve que los cuidados de los demás y los temores llevan casi que a cerrar un ciclo de cercanía. Y ha golpeado y ha hecho la idea de que Dios también está actuando así para con el corazón del hombre, porque hay cosas que sabemos que Dios las conoce. Ahora, toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación y todo lo que ella, todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Qué tremendo, que todo lo que tocaba se quedaba infectado. Sabes que cuando alguien empieza a verse de esa manera, puede llegar a creer que cada vez no vale la pena vivir, que cada día no tiene sentido volverlo a vivir. Todos le tienen asco, le tienen desconfianza, pero alguien puede llegar hasta creer que Dios lo está tratando de esa manera, cuando es totalmente al contrario. Dios no te está tratando de esa manera. Eso era lo que la ley decía. Y cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Esta fue la principal barrera que ella tuvo que sobrepasar. Por eso empezamos diciendo, el título de este tema es Tu fe te ha sanado. Si hubiera sido por la ley, por eso es que Pablo tiene que decir, ustedes recibieron por guardar la ley, por obedecerla o por el oír con fe. Yo pregunto esta noche, ¿tú crees que vas a recibir de Dios porque tú le cumples y eres perfecto?
¿O vas a recibir porque Él te dijo que te ama y que le importas, tal y como estás y en la condición en la que estás? Sé que el religioso ya le puso peros a esto que te estoy diciendo. Sé que para el que presume estar mejor que los demás, solo está queriendo ser ciego a que en su corazón hay muchas cosas que Dios las conoce y que no las ha resuelto. Porque Jesús le dice a esa mujer adúltera de la que te mencioné anteriormente, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Si lo que hemos recibido solo lo hemos recibido por la pura misericordia de Dios. Sabes que en esa escena la ley señala la falta y el pecado. La ley viene a señalar, tú eres culpable en esto y no lo puedes recibir. La enfermedad y la consecuencia del pecado. Eso es lo que la ley trae. La ley siempre marcaba la falta. La ley siempre empezaba con no, no matarás, no robarás, no adulterarás. Y ese no siempre es una condición que lejos de despertar el no deseo de hacer las cosas, lo que hacía era despertar el deseo de hacerlas. Lo primero que te dicen que no hagas es lo que resultas haciendo. Date cuenta que la ley siempre empezaba con un no. Ahora, en Cristo, todas las promesas, dice la Biblia, son sí y amén. Qué interesante, ¿no? Dios no te cerró la puerta. En la gracia, por el favor no merecido de Cristo, porque soy la gracia, lo que el Señor hace es decirte, sí, yo aquí estoy. Ahora, déjame mostrarte. La gracia señala a Cristo. La ley, insisto, señala la falta, el pecado, la enfermedad y la consecuencia. Pero la gracia lo que hace es señalarte a Cristo como el único justo y misericordioso. Por eso es que en el nuevo pacto, el apóstol Pablo va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién está puesta tu mirada? ¿En tu flujo de sangre o en Jesús? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Lo que no pudiste cumplir o al que pudo cumplir toda la ley? Entonces la gracia señala a Cristo. Si tú te has desanimado porque has señalado al hombre, en el hombre vas a encontrar defectos. Sea el hombre que sea, por santo, por puro, por ministro, lo que sea, sigue siendo un hombre rescatado y redimido por misericordia de Dios. Eso sí es otra cosa, pero sigue siendo un hombre. Entonces pon tu mirada en Jesús esta noche. La gracia te lo va a señalar a Él. Ahora, Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. 2 puntos. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En su carne que fue clavada, molida, condenó el pecado que nosotros llevábamos en la nuestra. Si hay una enfermedad en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu, déjame decirte que Él condenó esa enfermedad a decirle nula, cancelada, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Ahora mira, lo que la ley no pudo hacer en esa mujer para frenar el flujo de sangre es lo que dice acá. Miremoslo otra vez. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Él vino en semejanza de hombre. Él tomó un cuerpo de carne. Él sufrió nuestros dolores. Él fue tentado en todo. La Biblia en Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Quieres creer eso? Ese es el efecto de la fe que te sana. Ahora, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, ¿cuál era el requisito de la ley? Guardarla en su totalidad. ¿Y la pudimos hacer y cumplir? No, Él la cumplió. Para que eso, dice, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Nosotros andábamos conforme al Espíritu desde el principio? No. Fue la vida de su Espíritu la que trajo restauración. Gálatas 3:24
De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué tuvo la mujer con el flujo de sangre? Sino la fe en aquel del que había escuchado, que era bueno, compasivo, que se había presentado como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero observa que la ley fue dada entonces para conducirnos a Cristo. Hay gente que dice, pero es que no es posible. Entonces, ¿para qué dio Dios la ley si nadie la iba a cumplir? Para demostrar que nadie la podía guardar y que necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Es lo que Gálatas está diciendo acá en el 3:24. Ahora, déjame mostrarte lo siguiente. Esta es una escena impactante. Esta mujer está entre la gente, encubierta, porque la gente sabía que ella no podía tocarlo si era inmunda. Pero se metió entre la multitud y en ese anhelo de su corazón empezó a decir, si tan solo lo toco, si tan solo toco el borde de su manto. Logró llegar hasta Jesús. Y en el momento que nadie lo esperaría, ella tocó el manto y recibió virtud, recibió poder. Pero en el instante que esto pasa, dice la Biblia que su flujo de sangre se detuvo. Ni siquiera fue algo en lo que ella se detuviera para hacer un show. Era algo muy profundo, íntimo en su corazón, como Dios lo puede hacer contigo esta noche. En el instante Jesús se volteó, dice la Biblia, y percibió que había salido de él poder, que había salido virtud. Y él va a preguntar, le va a decir a sus discípulos, ¿alguien me tocó? Ellos le van a decir, ¿cómo dices que alguien te tocó? Mira, la multitud te aprieta y tú dices todavía alguien te tocó. Entonces ella, conmovida y habiendo recibido el milagro en su corazón, le va a decir, fui yo, Señor, fui yo quien te tocó. Es una escena impactante porque pudo saber que de él había salido bondad. Si esta noche tú te atreves a decirle, Señor, yo quiero tocar tu gracia y tu favor. Ya no soporto estos años de estar llevando esta carga. Yo quiero tocar hoy el borde de tu manto. Va a ser extraordinario que vas a escuchar a Jesús decirte, tu fe te ha sanado. Llámese como se llame tu enfermedad, Dios quiere que seas sano. Y ese es el mensaje que hemos recibido de Dios para compartir, porque eso es el Evangelio. En el instante, esa mujer empieza un nuevo proceso en su vida. No había más un flujo de sangre que la angustiara y la consumiera. Y tal y como esta escena pudo ser preparada quizás por actores, yo puedo verlo descrito en la Biblia. Y la descalificación que ella vivió, tuvo que aprender a identificarla, como tú y yo lo vamos a hacer esta noche. La ley o la religión nos descalifica cuando vemos que no se puede cumplir en su totalidad. Ya era la primera regla para ella, descalificada, inmunda. Segundo, hay una descalificación que viene de los demás. Y principalmente si se han enterado de tu problema, de tu caso, de tu pecado, de tu atadura, de tu enfermedad, de tu hábito, de lo que ellos hayan calificado como despreciable. Pero ¿sabes qué es lo peor? La descalificación que viene de nosotros mismos. Porque nosotros aprendemos a decir, no doy la talla, no lo merezco, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a recibir. Esos tres tipos de descalificación impiden que tu fe crezca y por eso sea sanado. Por eso, descalificados lo estamos, si no es porque el sacrificio de Cristo nos ha calificado para recibir inmerecidamente. Déjame terminar acá y decirte en Marcos 5:29, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo, dice, que estaba curada de su aflicción. Dios me marcaba muy, muy profundamente esta frase, su aflicción
porque esta se parece a la aflicción que está consumiendo el corazón de muchos de los que están recibiendo esta palabra ahora. Dios quiere sanarte de esa aflicción. Y Dios pone específicamente gente que sabe que está en una relación prohibida, en una relación que no es correcta y su corazón está bajo la aflicción de decir, no estoy bien. Pero sabes, si hoy te atreves a creerle al Señor, al instante, la fuente de lo que te está desgastando, la fuente de su sangre, la fuente de tu debilidad, porque para ella ese flujo era una debilidad, no era una fortaleza, se va a secar. Ahora mismo te atreves. ¿Qué tal si ahí donde estás le dices, Señor Jesús, sáname? Yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida. Yo quiero tocar hoy tu bondad, el borde de tu manto. El manto era una vestidura de autoridad. Si tan solo logro tocar la autoridad que tú tienes, yo sé que voy a ser sano. Cuando creemos que Dios es bueno, podemos acercarnos confiadamente, sin temores. Y sabes, podemos desprender de Jesús poder, desprenderlo al punto que lo provocamos. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10. Por eso te dije, ¿te sientes perdido? Estás en la ruta correcta para que Él te encuentre. Él te vino a buscar. Seas cristiano, lleves 20, 30, 40 años en el Evangelio y aún hay un flujo en tu corazón porque te alejaron de Dios con lo que te hicieron creer de Él. Él es el Padre bueno que te está recibiendo esta noche. Y termino en Marcos 5:30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Sabes que la gente que le cree a Dios despierta en Él su interés. Sabes que atrae la atención de Él cuando eres capaz de ver lo que Él quiere que veas. Y es que lo que quiere que veas es su misericordia, su gracia. Y en el instante, el Señor trajo virtud. Quiero ahora dejar esto hasta acá en Marcos 5:34. Jesús le va a decir, hija, tu fe te ha sanado. Jesús le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este es el título del tema de esta noche. Tu fe te ha sanado. No veas lo que los demás quieren que veas. Mira en Jesús la misericordia y la gracia para romper ese ciclo. Te lo voy a insistir. Si es un problema de pecado, Él está más que interesado en sanar. Si es un problema de una deuda económica, a Él le importa la aflicción y las limitaciones que esto te está trayendo y cómo está cambiando tu paz. Si es un problema de enfermedad en el cuerpo, con mayor razón, Él es un Padre bueno que disfruta el bienestar de sus hijos. Por eso es que la Biblia en el Salmo 103 dice, Él es el que sana todas mis dolencias. Todas mis dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, le dice el salmista a su alma. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que rescata del hoyo de la tumba tu vida. Entonces, ese es el Dios que Jesús vino a revelar. A un Dios compasivo y misericordioso para que tu fe hoy te traiga sanidad. Este es el tiempo que Dios ha preparado. Una noche extraordinaria y una presencia de Dios preciosa. Yo sé que hay una unción que está llegando al lugar donde estás, ¿sabes? Tú le importas tanto como para que Él haya tomado el tiempo de llegar hasta el lugar donde estás. Jesús recorrió grandes distancias para llegar a veces solo a una persona por la que Él necesitaba. Caminó una distancia extraordinaria para llegar a Samaria y encontrar ahí a una mujer que todos la habían etiquetado como una mujer fracasada con 5 maridos. Y cuando llegó, se detuvo a mostrarle y a decirle, si supieras el regalo de Dios que hay para ti, el don de Dios, si lo supieras, tú le dirías, dame de beber y yo te daría del agua de la que no volverías a tener sed jamás. Esta noche, ¿quieres entregarle tu corazón a Cristo?
Quieres reconciliarte con Él y volver a aquella relación preciosa que un día tuviste y que aún tenía mucho más y lo mejor por llegar. ¿Quieres esta noche fortalecerte, tú que ya estás en Cristo, y tomar más de Él y desprender virtud? Acompáñame a orar. Señor Jesús, esta noche vengo a pedirte, perdona mis pecados. Si lo estás recibiendo, abre tus labios y dile: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, Jesús, en tu muerte y en tu resurrección, porque me amas. Hoy vuelvo a ti. Toma mi vida y haz que pare este flujo que me está consumiendo, que me está debilitando en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu. Lo recibo en el nombre de Jesús. Hoy toco tu manto. Hoy recibo una unción extraordinaria para sanar todo aquello que ha sido como un flujo o una hemorragia que me ha debilitado. Recibo salvación, recibo perdón de mis pecados y sanidad en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Dale gracias y permíteme invitarte a un tiempo de crecimiento. Tú necesitas que tu fe crezca, porque ya viste que la fe es por el oír. Te invitamos como en el equipo de mujeres, si tú eres una mujer hambrienta y deseosa de que Dios te dé de su bendición. Las mujeres se reúnen en Pacto de Gracia los días sábados a las 4 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. La juventud también tiene un servicio los sábados a las 6 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. Puedes conectarte y vas a ser bendecido de una manera extraordinaria. Los niños, por su parte, los domingos a las 3 de la tarde hay un Facebook Live en donde los papás pueden entrar y compartir con sus niños la buena noticia de ese glorioso Jesús que tiene una palabra de fe para sanarte. Miércoles y viernes estamos en este horario de las 8 de la noche con esta palabra a través de Facebook y de YouTube. Ahí nos puedes sintonizar, y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga, que su sanidad corra en todas tus áreas, porque Dios quiere que seas sano. Que el Señor te guarde y que seas bendito y lleno de su favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el próximo de la semana.